8 de la mañana con 5 minutos, amigos. Bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy, domingo 7 de junio. Omar Mariluz, Ricardo Gómez Palma los acompañan como todos los domingos desde muy temprano. Hoy es un día especial también porque es el día en que se conmemora un aniversario más de, recordamos la batalla de Arica, el sacrificio de Bolognesi, de Alfonso Ugarte y de otros muchos valerosos peruanos en la Guerra del Pacífico. El 7 de junio, la batalla de Arica, 7 de junio de 1880. Han pasado 140 años. Es el día también de la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Bueno, estamos también en el día 84 de la cuarentena, de esta situación excepcional por la pandemia del nuevo coronavirus. Vamos a conversar con el doctor César Munayco, que es el ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Buenos días, doctor Munayco, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Diariamente se nos alcanza información desde el Ministerio de Salud, la sala situacional, dando cuenta de el número de contagiados, el número de casos que han resultado positivos a las pruebas que se desarrollan, el número de personas que fallecen en nuestro país. ¿Cuál es la situación, cuál es la evaluación que usted hace respecto a la capital, por ejemplo, a Lima? Bueno, nosotros en el Centro Nacional de Epidemiología monitorizamos todos los días cómo se desarrolla esta pandemia en todo el país. Bueno, en Lima tenemos dos epidemias, ¿no? Una epidemia que inició en los distritos mesocráticos, ¿no? San Isidro, Miraflores, donde ya hay un número muy pequeño de casos en estos distritos, y después esta epidemia se fue hacia los conos, ¿no? Hacia San Juan del Lurigancho, San Martín, que tienen el mayor número de casos, y luego La Victoria, y ha pasado a los distritos del sur, ¿no? Como Chorrillos, Villa El Salvador. En estos distritos hay una desaceleración del número de casos, pero todavía no está dentro de los niveles que nosotros consideramos de seguridad. Y en general, si nosotros sumamos todas esas subepidemias que hay en todos esos distritos, ¿no? En Lima ya se ha alcanzado el máximo y luego estamos en la tercera fase de una disminución, pero todavía lenta, ¿no? Entonces esa es la situación. A ver, reitere por favor esa última parte, doctor Munayco. Sí, sabíamos más o menos, ya nos habían señalado que eran en realidad dos epidemias, que luego de haber llegado, importado el virus a distritos como San Isidro, Miraflores, Surco, luego se esparció y es otra epidemia la que alcanzó a los distritos más populosos. Y ahora nos dice usted en qué momento nos encontramos. Se estaba perdiendo algo de intensidad, sí. Me pareció interpretarlo así. En Lima vemos que ya ha llegado a Lima metropolitana, ¿no? Porque Lima región es otro, claro. Otro escenario, ¿no? En Lima metropolitana ya se ha llegado al máximo y luego está empezando a descender lentamente, pero todavía no desciende porque tenemos todavía distritos como San Juan del Lurigancho, San Martín, que son los más grandes, y por el sur también otros distritos que todavía no están descendiendo, ¿no? Es decir, doctor Munayco, ya estamos en esta meseta. El presidente hace algunos días dijo una meseta irregular, pero ya con la data que tenemos al día de hoy podemos decir que estamos efectivamente en esta meseta, al menos en Lima metropolitana. Sí, bueno, un poco para explicar, la curva que nosotros analizamos tiene tres partes, ¿no? Una parte en la cual hay un ascenso, ¿no? De los casos, luego llega al punto máximo, ¿no? Que es el pico, y luego va a empezar a caer, que es la tercera parte, ¿no? Entonces en Lima metropolitana estamos en la tercera parte, ya estamos descendiendo, pero obviamente ese descenso se va a definir más claramente en las siguientes semanas, pero todo depende del compromiso de la población, de continuar cumpliendo con las medidas preventivas, ¿no? Que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, que son claves para poder garantizar que el número de casos siga descendiendo. Ahora, ¿no hay riesgo, doctor Munayco, de un rebrote en los próximos días, toda vez que se va a iniciar con la segunda fase de reactivación de la economía, lo que va a implicar más gente en la calle, más gente en el transporte público? ¿No es un riesgo? ¿Cómo se ha evaluado esta segunda fase y su impacto en el número de contagiados? Sí, bueno, sí hay un riesgo, obviamente, si las personas salen a la calle y no cumplen las medidas, ¿no? que les había mencionado. En esta primera fase que hubo de reactivación,
no hemos visto un incremento importante, no está dentro de lo esperado. Ahora, en esta segunda fase que van a haber mucho más empresas que van a empezar a trabajar, obviamente puede haber un riesgo de incrementarse el número de casos, ¿no? Pero lo importante yo creo que es el cumplimiento de las medidas. Ahora, pero un punto que hay que destacar es que, si bien es cierto, esta reactivación, pero son de las empresas formales, ¿no? Pero ya el país tiene una gran informalidad. 70% de la economía es informal. Entonces, en los últimos días ya hemos visto que hay mucho mayor número de personas en la calle, ¿no? Y ese impacto todavía estamos esperando ver si hay un crecimiento en estas 2 semanas que vienen. O sea, hay un riesgo sí de un incremento. Pero eso, lo más importante es que las personas cumplan con su rol, porque son las personas las que transmiten el virus, ¿no? Entonces estamos monitorizando día a día y esperemos que no haya ese incremento. Pero si lo hay, igual vamos a estar alertando para tomar las medidas adecuadas. La situación de somos una sola ciudad, Lima y el Callao. La situación del Callao, doctor. Sí, bueno, en el Callao todavía hay un crecimiento importante porque hay nuevos distritos que se han incluido. Por ejemplo, Ventanilla, que es un distrito bastante populoso y grande, ¿no? Y todo el Callao, a excepción de La Punta, tiene un gran número de casos, ¿no? Entonces, en Callao todavía estamos creciendo. Si bien es cierto, Callao es parte de Lima, pero la situación es un poco diferente por la constitución de sus distritos, ¿no? Tenemos distritos grandes como Ventanilla, y también Callao es una zona muy pequeña y que tiene una gran cantidad de habitantes. Sí. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, quizás haya mayor sustento desde su enfoque, doctor Munaico, ¿hace sentido todavía mantener el día domingo cerrado para la gente? O más bien lo que estamos generando con eso es mayor aglomeración los días sábados y los días lunes, lo que aumentaría el riesgo de contagios. No sé cómo lo analiza desde el enfoque epidemiológico. Sí, bueno, nosotros estamos mirando, el día domingo es un día en el cual las personas no salen, ¿no? Uh-huh. Y inclusive el número de pruebas que se hacen disminuye, ¿no? Y eso obviamente ocasiona que a veces los días lunes, o las personas generalmente van al mercado los sábados, porque como el domingo no pueden ir, vamos a reevaluar. Yo creo que es importante ver si continuamos con los días domingos o si también podemos hacer que no sea un día en que la gente no se mueve de sus lugares, ¿no? Vamos a reevaluar eso, pero yo creo que sí se puede hacer que las personas salgan el domingo, ¿no? Para evitar que se concentre los sábados o los lunes, ¿no? Sí. Lo que nosotros hemos visto básicamente es la gran concentración de gente los sábados, sí, ¿no? En los mercados, en las tiendas, en los bancos. Pues. Así es. Sí, yo creo que es importante reevaluarlo, le estamos monitorizando eso y vamos a poder conversar con las autoridades para poder dar algunas recomendaciones sobre eso. Doctor Munaico, en Europa, en Italia específicamente, hay una controversia porque hay algunos médicos especialistas en cómo se manejó, si está manejando el tema de la pandemia. Algunos especialistas italianos dicen que, al menos en Italia, el virus ha perdido carga, es decir, que la carga viral en Italia al menos se ha reducido y que por eso los pacientes ya no se ponen tan graves como se ponían una vez infectados con la enfermedad al inicio de la pandemia. La OMS dice que no hay evidencia de eso y que es muy peligroso señalarlo así. ¿Alguna información que maneje usted o cómo evalúan esa polémica que ha surgido en Italia? Sí, bueno, nosotros hemos revisado, que generalmente son artículos periodísticos, ¿no? Nosotros los científicos nos basamos en evidencia científica, ¿no? En publicaciones, en artículos, revistas que tienen revisión de pares, ¿no? Bueno, es cierto, obviamente, que los virus o las bacterias se adaptan, ¿no? Para poder persistir continuando generando casos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hemos visto que haya sucedido eso, ¿no? Por eso que la OMS dice que todavía no hay evidencias, y en realidad es cierto, no hay evidencias de que eso ocurra. Y obviamente el virus tiene pequeñas mutaciones, ¿no? El virus que tenemos en Perú probablemente es distinto al virus que tenemos en otros lugares, ¿no? Y dentro del país
conforme el virus pasa de una persona a otra, va cambiando. Entonces eso hay que revisarlo, obviamente, pero todavía no tenemos evidencia sólida de que eso sea así. Ahora, en cuanto, doctor Munayco, al número de fallecidos, ¿no? Hablamos de 5.000, comentábamos con Ricardo, hay un artículo del País, el diario El País de España, que señala que el Perú está en el top entre los países que tiene el mayor subregistro de personas fallecidas. ¿Cuál es la situación de ese caso? Sí, bueno, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno son los casos confirmados, que es el número 5.000 que usted más habla, ¿no? Que son los casos que nosotros reportamos a la OPS y a la Organización Mundial de la Salud. Solamente se reportan casos confirmados. Y la otra son los casos sospechosos, ¿no? Nosotros tenemos la información del CINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, donde también analizamos el número de casos sospechosos. Uh-huh. Y esos casos sospechosos son casos que, si bien es cierto, en el certificado de defunción, en alguna de las variables de las causas de fallecimiento dice SARS-CoV, dice COVID, dice neumonía por SARS-CoV, hay diferentes nomenclaturas que utilizan los colegas médicos, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen todavía el examen de laboratorio. Pero lo más probable... ¿Y esos casos sospechosos, doctor Munayco, de cuántos casos sospechosos estaríamos hablando? Nosotros estamos más o menos, creo que ayer o antes de ayer eran algo de 14.000 casos, ¿no? Eso de ahí nosotros también lo analizamos, ¿no? Lo que se reporta son los casos confirmados, pero igual analizamos los casos sospechosos, que esos se van analizando y se van incluyendo, se van sumando a la lista de confirmados. En realidad hay un exceso de fallecidos, ¿no? Eso claro, es importante. Claro. Durante todas las pandemias, ¿no? En la pandemia de influenza también hay un exceso de fallecidos, ¿no? Pero lo que sí, al final de la pandemia vamos a poder exactamente saber cuántos fallecidos han ocurrido, ¿no? Porque hay diferentes circunstancias, ¿no? El paciente puede fallecer en Doctor Munayco, por favor, espérenos un momentito. Tenemos que hacer una pausa muy breve porque es importante lo que nos cuente y seguir revisando los escenarios de otra zona de nuestro país también. Regresamos con usted en un instante. Gracias. Son casi 8 millones de escolares los que están estudiando de manera remota debido a la emergencia por la COVID-19. El gran esfuerzo que están haciendo los docentes en nuestro país para realizar las clases debe ir de la mano con una capacitación adecuada para los desafíos del siglo XXI. Trabajemos juntos por una educación de calidad. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida, el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres tu música urbana? Pues toma. Lo que te escucha es Radio La Zona. En la noche y la escucho por la mañana cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos nosotros en ampliación de noticias de hoy domingo. Estamos conversando con el doctor César Munayco, que es ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que nos contaba cuál es la situación en Lima, que aparentemente está ya descendiendo muy lentamente el número de casos, pero hay distritos muy complicados todavía, como San Juan del Lurigancho, como el propio Callao, que registran todavía un crecimiento
incremento en el número de casos. Luego hablábamos también con el doctor Munayco sobre el número de fallecimientos y este registro que hay, doctor, de personas que fallecen sospechosas pero no confirmadas del coronavirus. Pero queríamos revisar con usted también, doctor, la situación en el resto del país. La Sierra Centro y Sur, y aparentemente las ciudades de altura, es un fenómeno que está en estudio todavía, registran un menor número de casos. ¿Eso se sigue manteniendo así en el registro que ustedes llevan? Sí, bueno, en lo que es la zona de la sierra, donde sí tenemos una actividad epidémica importante es en Junín. Arequipa es otra región que todavía está creciendo, y el resto de zonas de la sierra todavía mantiene un número pequeño de casos, y eso está en relación con que el virus, ¿no?, se mueve con las personas. Mientras más conectividad tengan las ciudades, ¿no?, entre ellas, o los distritos entre ellos, el virus va a tener más posibilidad de poder infectar a más personas. Entonces, en estas zonas de la sierra, generalmente vemos que la mayor parte de casos están localizados, por ejemplo, en la capital del departamento, ¿no?, o en las ciudades más grandes. Pero todavía vemos un número muy pequeño, o inclusive no hay casos en las zonas mucho más rurales. Entonces, de una forma u otra, este aislamiento de las zonas rurales protege que ingrese el virus, ¿no? Hasta ahora, estas zonas, básicamente la actividad de este coronavirus está solamente en las capitales de región. En el resto de distritos no tenemos muchos casos, afortunadamente. Y, doctor Munayco, quería volver un momento a la cifra que mencionó de sospechosos, de personas fallecidas sospechosas que ascenderían a 14.000. ¿Se les va a hacer a estos fallecidos alguna prueba de confirmación? ¿Se les está haciendo? Es decir, ¿hay forma de confirmar finalmente si efectivamente fallecieron por coronavirus? ¿Cuál va a ser el protocolo a seguir en estos casos? Sí, bueno, en total, entre fallecidos y confirmados son 14.000, ¿no? De esos tenemos 5.000 más o menos que son confirmados. Okay. Y nosotros lo que hacemos es buscar, de acuerdo al DNI y al nombre, buscamos nosotros en los resultados de prueba rápida y de prueba molecular, y hasta ahora tenemos algo de 8.500 fallecidos que tienen ya resultado de prueba rápida, ¿no? Nos faltaría un margen de más o menos 6.000 que todavía están siendo sospechosos, ¿no? Nosotros todos los días revisamos la base del SINADEF y hacemos ese cruce de información para poder tener un dato correcto. Es decir, simplemente para precisar, doctor Munayco, estos 8.000 sospechosos ya dieron positivo en la prueba rápida. Sí, tienen ya sea prueba rápida o prueba molecular, pero aquí hay que destacar una cosa importante, ¿no? Para que el caso se confirme, tienen que haber 3 criterios. Ajá. El criterio epidemiológico, o sea, si ha tenido contactos con una persona infectada, ¿no? El criterio de laboratorio y el criterio clínico. Entonces, si no tiene esos 3 criterios, todavía, a pesar de que tenga la prueba positiva, no puede ser considerada confirmada. Y le cuento más o menos, por ejemplo, puede haber alguna persona, una gestante, que ingresó y falleció por eclampsia, ¿no?, que es una enfermedad propia de la gestación, pero que esa gestante salió positiva, tiene una prueba positiva. Entonces no significa que el fallecimiento haya sido por el COVID o la causa básica que nosotros le llamamos, sino la causa básica ha sido preeclampsia. Entonces es importante, si bien es cierto, el fallecido puede tener un resultado positivo, todavía hay que analizar si la causa básica es la que originó el fallecimiento, ¿no? Y si esa causa básica ha sido por el COVID-19, ha sido por COVID-19. Entonces, otra cosa importante es que para que se cierre esta base de mortalidad, ¿no?, y sepamos realmente cuál es la causa básica de cada uno de los fallecidos del país, al país le toma 1 año o 1 año y medio. Antes tomaba 3 años, ¿no? Entonces nosotros recién vamos a poder saber exactamente cuántas personas fallecieron y teniendo causa básica de COVID recién dentro de 1 año, porque una vez que se cierre el año 2000 termine, ahí empieza ese proceso de poder identificar y analizar paciente por paciente, caso por caso, ¿no?, si es que falleció por COVID o falleció
por otra enfermedad, pero que estuvo relacionada de alguna forma por COVID. O sea, eso todavía no vamos a poder saberlo porque se hace todo un proceso de análisis de cada uno de los fallecidos. Pero igual, el número total de fallecidos sospechosos, ¿no? Muchos de ellos, de todas maneras, pueden ser que sean COVID, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, para medir también lo que nos decía usted al principio respecto hablando de Lima, que ahora queríamos hacer una evaluación de todo el país, que la curva estaría descendiendo lentamente. Queríamos conocer, y se nos pide que miremos con cuidado dos números: el número de fallecimientos y el número de hospitalizaciones. Midiendo así la situación, ¿cómo está, doctor? Sí, bueno, aquí hay una cosa importante que aclarar. La curva de casos nuevos no va a la par de la curva ni de fallecidos ni de hospitalizados. Si bien es cierto, la curva de casos nuevos, la curva epidémica que nosotros le llamamos los epidemiólogos, puede alcanzar un pico y luego puede empezar a disminuir, no necesariamente el número de hospitalizados ni de fallecidos van a empezar a disminuir en ese momento, ¿no? Generalmente se espera que disminuyan 2 o 3 semanas después. ¿Y eso por qué? Porque la persona que se enferma hoy día, ¿no? El desenlace de esa persona, ¿no? Va a ocurrir no mañana, sino va a ocurrir, puede ser en 1 semana, en 2 semanas o en 3 semanas, ¿no? Entonces, por eso que estas dos curvas no son paralelas. Entonces, si bien es cierto, podemos ver una disminución en el número de casos de la curva epidémica, el número de fallecidos o el número de hospitalizados todavía va a disminuir, ¿no? O va a alcanzar un pico 2 o 3 semanas después, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar. Y todavía tenemos un número importante de personas que se hospitalizan, ¿no? Y tenemos un número importante de personas que están en ventilación mecánica, y que esas personas, el desenlace de ellos, ya sea que salgan de alta o lamentablemente pueden fallecer, no se va a dar en estos momentos, no se va a dar mucho. Claro, después. claro, lo entendemos. Ahora, sí, nuestra capacidad hospitalaria, nos decía el ministro de Salud, también está, aunque entiendo que esa no es su área específica de especialización, estamos llegando a tope. En Lima hemos llegado a tope, es decir, ya no hay espacio, hay lista de espera nada más. Bueno, en Lima, como se concentra el mayor número de casos y también un tercio de la población, en algunos momentos se llega a un tope, luego se liberan un poco de camas, ¿no? Y lo que se está haciendo es crecer. Ahora se está creciendo en mayor número de camas para poder manejar toda la demanda, ¿no? Y depende obviamente del día en que hablemos, ¿no? Hay días que estamos al tope, hay días que estamos un poquito con un número importante de camas libres, pero hay días que se llena. Entonces, son esas fluctuaciones que tenemos en Lima. Claro, pero en las regiones sí tenemos, en la mayor parte de regiones, con algunas excepciones, sí tenemos un número importante de camas hospitalarias en general o camas UCI. Pero igual estamos creciendo, doctor, ahora, ¿no? Sí, doctor, ya por mi parte la última intervención, última pregunta breve, por favor, en su respuesta, porque el tiempo nos gana. ¿Iquitos cómo va? Bueno, Iquitos ya está descendiendo, está en la tercera fase, está descendiendo de manera importante, y el número de fallecidos también está disminuyendo. Iquitos y Cayali son las regiones donde la epidemia alcanzó el máximo y ya está en la tercera fase con un descenso franco, ¿no? Ahora, una última pregunta también, doctor, de mi parte. Desde el punto de vista epidemiológico y teniendo en cuenta las cifras que hemos visto de contagiados, de muertos y de capacidad de atención, desde su punto de vista, ¿era el momento para reactivar ya o pasar a la segunda fase de reactivación económica, además de permitir ya que la gente salga a hacer deportes de manera individual? ¿Era el mejor momento? Bueno, de acuerdo al plan que se tenía, era empezar a reactivar de forma gradual, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y todavía no hemos visto un impacto de esta primera fase en términos del número de casos. Igual vamos a seguir monitorizando. Nosotros, en realidad, es una pandemia nueva y estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, de la primera fase no hemos tenido un incremento importante. Igual vamos a seguir monitorizando con la segunda fase, y si vemos que hay un incremento mucho mayor, vamos a tener que avisar para que se reajuste estas medidas. Perfecto, doctor Munayco, interesante lo que nos comenta y lo que nos señala en realidad. César Munayco, ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ricardo, 8:30 de la mañana, nos vamos a una brevísima pausa, venimos con más en Ampliación de Noticias.